que cuando tú generas conciencia de tus creencias, ya tienes la capacidad de reinventar un futuro mejor. La sesión es excelencia operacional sostenible, ¿sí? Principalmente por los líderes. Y aquí no quiero, bueno, puede ser la alta gerencia, puede ser la gerencia o ustedes mismos, nosotros mismos que manejamos gente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer una cultura de excelencia operacional sostenible? Pero, ¿qué es la excelencia? Hace rato vi una definición muy padre. Decía, ¿qué es la excelencia? Pancho, yo no estoy viendo nada, veo la pantalla negra, no sé si... Entonces, les decía, ¿qué es la excelencia? Alguien que me pueda decir qué es la excelencia desde sus palabras. Pues yo lo veo como es una actitud de siempre estar buscando las mejores cosas, las mejores prácticas. La excelencia más que un estatus es tener la actitud de siempre hacer las cosas bien, productivamente hablando. Sí, fíjate que hoy reflexioné y hay una definición que me gustó mucho y se las comparto. Dice, excelencia es exceder positivamente lo que esperan, porque también puedes exceder negativamente, ¿no? Entonces decía, la excelencia tiene que ver con exceder positivamente lo que esperan de ti. Y tiene sentido, ¿no? Si esperan de ti algo, pues ese es el estándar. Solamente cuando haces un poquito más del estándar, estás cumpliendo, y si lo haces bien, con calidad y excedes, yo creo que esa es la excelencia, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la excelencia operacional? Pues exceder la productividad, la calidad, las entregas, el costo, ¿no? Al costo. Entonces, eso es la excelencia operacional. ¿Y qué es sostenible? Que se sostenga, que no suba y baja, ¿no? Dice aquí la teoría. Líderes de las organizaciones han invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en iniciativas que permitan alcanzar los resultados esperados. Sin embargo, han descubierto que es difícil mantener y sostener el ímpetu. Cada nueva herramienta se convierte en otra posible solución o mejor práctica, solo para crear una confusión que a menudo da lugar a lo que le llamamos el subidón de azúcar, ¿no? Dice el modelo de Shingo que cuando hacemos algo y da resultados, pues es el subidón de azúcar, es decir, es un impulso temporal en los resultados. La gente empieza a creer que las soluciones sostenibles no son difíciles de alcanzar, no solo son difíciles de alcanzar, sino que además cada iniciativa finalmente se convierte en el sabor del mes y deja aspiraciones incumplidas. ¿Qué pasa con los Kaizen o con las iniciativas? Pues eso, ¿no? Traemos un tema de iniciativa uno, traemos un proyecto, traemos una consultoría de OPEX, no sé, pero nos cambian la prioridad o nos falta seguimiento y entonces, ¿cuál es el rendimiento típico de cualquier mejora, proyecto, resultado? El subidón de azúcar. Haces algo, subes, pero por alguna razón se te cae, a veces se te cae hasta más. Luego vuelves a retomar y vuelve a subir, pero ahí no hay tendencia positiva, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las causas que pueden o que provocan esto? Pues primero, pues falta de motivación, ¿no? La gente no, si deja de hacer algo o no lo sostienes, seguramente es por falta de motivación. Puede ser falta de sistemas, ¿verdad? Si no hay procedimientos que aseguren que se revise frecuentemente, que haya retroalimentación, si no está escrito el estándar, si no hay registros de mejora, pues seguramente también por eso se caen las iniciativas. Y falta de herramientas correctas, ¿no? Entonces, cuando el sistema no está claro, dice que los sistemas seleccionan herramientas. Cuando el sistema no está claro, pues seguramente las herramientas tampoco. Y entonces, como la herramienta no es la correcta, pues no te está ayudando a que se sostenga. Y también, pues obviamente, la falta de seguimiento. No sé si esta falta de seguimiento sea un juicio tal cual o realmente el juicio sea falta de disciplina,
pero bueno, o constancia, o simplemente el sistema no tiene la frecuencia de revisión adecuada que haga que los equipos se mantengan enfocados, ¿no? Entonces, así es como se comportan las iniciativas que, si nos vamos a la definición original que les comentaba, excelencia es exceder el resultado positivamente, ¿no? Entonces, si en estos no llegas a tu meta, tu tendencia no es positiva, pues entonces no se puede declarar que sea sostenible. Y ante una iniciativa, por ejemplo, de Kaizen, si los perfiles de ahorro de los Kaizen fueran así, pudiéramos decir que la metodología o la filosofía Lean a través de la implementación de Kaizen no está dando resultados sostenibles, porque si los dejas de hacer, pues no vas a tener un resultado. ¿Cómo medimos de la cultura de excelencia? ¿Cómo medimos la cultura de excelencia sostenible? Bueno, ¿y cuál es su madurez, no? ¿Cuál es su curva de madurez cultural? Cuando ya lo habíamos platicado, y por eso les decía, estas sesiones resumen, cuando tú estás en un proceso en donde dices que la excelencia tiene que tener comportamientos ideales, pero por el otro lado hay comportamientos no ideales. Entonces tú estás en un comportamiento ideal seguramente cuando tienes iniciativas aisladas, no alineadas a un mismo norte, y tal vez no te están dando ni el resultado esperado. Pero luego empiezas a trabajar con herramientas. Ahorita vamos a ver qué es una herramienta. Pero en el modo herramienta es lo que se ve, subidón de azúcar. Haces una herramienta, da un resultado, la dejas de ver porque no hay un sistema, se cae. Vuelves a aplicar la herramienta, sube, la dejas de ver, se cae. Tú estás en modo herramienta. ¿Y qué es el modo herramienta? El cómo de las cosas, solamente el cómo. Luego la madurez nos lleva a saber que no nada más las herramientas nos van a llevar al comportamiento. La madurez nos dice que tenemos que sistematizar las herramientas, y un sistema es un conjunto de herramientas en donde hay 5 elementos principalmente. De hecho, aquí lo voy a poner, yo creo que como para mejorar esta gráfica. ¿Cuáles son los 5 elementos? Trabajo estándar, o sea, que esté escrito en un lado. Registro, reporteo de métricos. ¿Qué estoy revisando con ese sistema? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia me uno? ¿Y con qué frecuencia con disciplina? ¿Qué retroalimentación tengo del sistema? ¿Cómo retroalimento el sistema por sí solo y cómo retroalimento el resultado con la gente, con lo que lo toca? Y por último, el quinto elemento es registros de mejora. ¿Cómo voy registrando que mi sistema me esté dando lo que yo espero? Si empezamos a cumplir con esos 5 elementos que platicábamos la sesión anterior, vamos a empezar a sistematizar las herramientas, y si bien ya no hay un crecimiento tan, como le dicen, el subidón de azúcar, pero tampoco se cae. Y en los sistemas se responden las preguntas: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Sí? Ese es básicamente el sistema. Nuestro sistema empieza a seleccionar las herramientas correctas, nos empiezan a dar resultado, pero nuestra madurez cultural nos lleva a identificar que cuando el sistema está fundamentado en un principio, ya empezamos a trabajar el tema de la cultura. Porque hablar de principios, recuerden que un principio es una regla fundacional, que tiene una consecuencia inevitable. Y ya nos migramos hablando de mejora de excelencia operacional, pequeñas mejoras todos los días por cualquiera donde sea, que esa es la definición de Masaki Mai de Kaizen Institute. Y estamos en el lado del comportamiento ideal. ¿Y por qué? Porque la gente ya va por un principio, quedamos que un principio es por lo que cree, y también entiende cuál es el propósito, el para qué. Entonces, si se fijan cómo cómo podemos ir madurando nuestra cultura de excelencia, en este caso operacional, pero puede ser cualquier tipo de elemento que queramos que sea sostenible. Siempre y cuando todo mundo responda al para qué, ya estás del lado del comportamiento ideal. Cuando la gente no sabe ni siquiera qué comportamiento necesita, pues va a estar en en el que él crea mejor, y ahí puede ser un no ideal, ¿no? Ahora, este ejemplo me gusta mucho porque
Eh, Te dice que puedes un ejemplo de avance cultural observado en una persona o en una organización. Puedes observarlo en una persona, pero para que digas que está en una organización, tienes que verlo con más ímpetu en más gente. Cuando ya todo el mundo está alineado en la respuesta cultural que esperas, quiere decir que esa empresa está bien. Cuando tienes en todos los niveles, quiere decir que todavía no está tan aterrizado, ¿no? La pregunta, un asociado en piso sería, ¿por qué usar la cofia en el caso de la industria alimenticia? Bueno, dice aquí que hay gente que no la usa, ese es el comportamiento no esperado. Pero cuando estás en modo herramienta, te dice, me lo pidió el supervisor. Entonces tú le preguntas y te dice, me lo pidió el supervisor. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando no se lo pide el supervisor, se va a caer. Y entonces estás en modo herramienta. El sube, baja, sube, baja. Luego te das cuenta que hace falta poner un sistema. Bueno, empiezas a documentar un código de vestimenta, pones reglas, comunicación, entonces ya pones el qué, quién, cuándo, cómo, ¿sí? Y también inclusive puedes poner la consecuencia, pero no la vives. Entonces estás en modo sistema y la gente puede responder, es que hay un código de vestimenta, lo tengo que usar. Aunque el comportamiento ya empieza a mejorar, pero no es el esperado. ¿Cuál es un comportamiento ideal o esperado? Es que la gente responda. Es para asegurar la calidad del producto. Y usarla o no usarla tiene consecuencias. Entonces, cuando la gente entiende bueno, y también lo define, ¿va? Pues es calidad en la fuente. Y el propósito es cuidar al producto. Y si no lo hago, puedo tener una consecuencia. Y si sí lo hago, también tengo una consecuencia positiva. Entonces, cuando la gente entiende el principio, el propósito, el para qué, y sabe que va a haber una consecuencia, en ese momento estás en el modo más alto del comportamiento ideal y seguramente tu resultado va a ser de excelencia. ¿Por qué? Porque lo dice la revelación número 1, que ahorita la vamos a leer, los resultados ideales requieren comportamientos ideales. Pero ahí viene otro slide muy padre. Estás de aquí de la literatura de Shingo. Rondas sucesivas de herramientas, sistemas y programas. Y eso te da KPIs, ¿sí? La clave para generar una cultura de excelencia sostenible. ¿Qué quiere decir excelencia sostenible? Cultura de excelencia sostenible. Comportamientos, ¿no? Ya lo vimos. Si hablas de cultura, tienes que hablar de comportamiento. Pero ¿cuál es la conexión entre el resultado y el cómo lo haces? Pues los sistemas y los comportamientos ideales. De este lado mides KPI, de este lado mides KBI, comportamiento. Entonces, ¿cuál es la conexión para que la cultura de excelencia sea sustentable o sostenible? Los sistemas basados en principios que nos generen los comportamientos. ¿Sí? Ahora dice aquí Edgar Schein, la única cosa realmente importante que los líderes hacen es crear y administrar la cultura. Si usted no administra la cultura, ella le maneja a usted y usted puede incluso no ser consciente de la medida en lo que esto está sucediendo. Si tú no, como líder, como responsable de un grupo, no tienes la conciencia de qué tipo de cultura estás generando, pues que no te sorprenda que no estés yendo a donde esperas, ¿no? Al resultado esperado. Si hablamos de cultura, necesariamente tenemos que hablar de comportamientos. Esa es una regla. Quien venda cultura y no hable de comportamientos, no está hablando de cultura. Quien venda cultura y te diga herramientas o te diga procesos, no está hablando cultura. La cultura no se crea, aunque sí se crea por hábito, pero debe estar basada, para que sea sostenible, tiene que estar basada en un principio y debe de vivirse la consecuencia. Ahora sí, estamos hablando de cultura. El modelo de Shingo maneja 3 revelaciones. Los resultados ideales requieren de comportamientos ideales o esperados. Lo pongo esperados porque a veces en el ideal nos vamos muy lejos. Pensamos que el ideal es la perfección y no. Comportamiento ideal es lo que tú esperas, lo que tú defines para ese proceso.
Ese es tu ideal, es tu esperado, es el que tú diseñas. Y dice, si quieres ser una organización de clase mundial, tenemos todos que mostrar comportamientos ideales o esperados. Si esto lo haces a tu grupo, a tu núcleo donde tú eres el líder, si tu grupo quieres que sea de clase mundial, que exceda las expectativas, pues tienen que tener comportamientos ideales. Pero ya vimos que los comportamientos ideales están basados a sistemas, herramientas, con un principios y con consecuencias, ¿sí? Entonces, la revelación 2, las creencias y los sistemas y herramientas en conjunto impulsan al comportamiento. Me gusta mucho porque ahorita vamos a profundizar un poquito en el tema de las creencias, pero las creencias que tú traes como líder, más los sistemas o herramientas que tú tengas en tu grupo, estarán driveando los comportamientos. Si eres consciente de eso, tus comportamientos se estarán moviendo al estado ideal o esperado por ti. Pero si tú no tienes conciencia de tus creencias y de tus sistemas, no sabes para dónde va tu comportamiento, no sabes el comportamiento que está generando en la gente. Tú como líder, las creencias que declares y los sistemas que tengas actualmente estarán generando comportamientos. Si no administras la cultura, ella te administrará, como dijo Edgar Schrein, ¿sí? Revelación 3. Los principios nos conducen a un comportamiento ideal. Un principio que es una regla fundacional que inevitablemente tiene una consecuencia y es en lo que creemos. ¿Sí? Principio de flujo, principio de calidad, principio de respeto, humildad, etcétera, ¿no? Creo en él y si lo aplico tengo una consecuencia, si no lo aplico también. Y nos conduce a un comportamiento. Los principios articulan los comportamientos ideales o esperados. El saber el para qué nos conduce a generar sistemas y herramientas que nos impulsen al comportamiento ideal. Entonces, estas son las 3 revelaciones. Cuando uno las comprende, empieza a moverse en la dirección correcta. Y si a eso le sumamos un poquito el entendimiento de la curva de madurez, pues aquí está la receta. No es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Y si lo vas haciendo con conciencia, aunque tu grupo sea pequeño, lo empiezas a mover en la dirección de la cultura correcta. Ahora sí, que es una herramienta, un elemento único que logra una tarea específica, es decir, saber cómo hacer las cosas. La herramienta es solamente saber cómo y te da un beneficio único. Por eso es que cuando estás en modo herramienta, tienes esos subidones de azúcar. El Kaizen como modo herramienta es un subidón de azúcar. Aunque dure 3 días, pero si no está sistematizado el proceso, cómo lo preparas, cómo lo seleccionas, de dónde se cascadea, cómo lo preparas, cómo lo ejecutas, cómo le das seguimiento y cómo lo reconoces, entonces no, el Kaizen por sí solo, la aplicación de los Kaizen no es sostenible. Es saber cómo, ¿no? Entonces, el saber cómo es la herramienta, el sistema, una colección de herramientas o tareas que están integradas para cumplir con un resultado, sabiendo quién, cuándo, dónde. O sea, ¿qué es un sistema? Un conjunto de herramientas. Y entonces aquí ya es saber qué, quién, cuándo, dónde. Que es lo que les decía, ¿va? Un sistema tiene estos 5 elementos. Qué, quién, cuándo, dónde y qué genera, ¿sí? Pero no tiene el tema del principio, simplemente es un sistema. Y aquí viene el principio, es una regla funcional que tiene una consecuencia inevitable. Su propósito es articular comportamientos ideales o esperados, es el saber el por qué o el para qué. Decía Shingeo Shingo, padre del SMED y de la mejora operacional de Toyota, bueno, ahí apoyó, solo saber cómo no es suficiente, usted necesita saber por qué o para qué. Muy frecuentemente la gente visita otras plantas solo para copiar sus herramientas y métodos. O sea, copian estos dos, pero ya vimos que eso no hace sostenible las cosas si no le metes el principio. Ahora, ya hablamos de comportamiento, de creencias, de sistemas, de principios. Vamos a ver qué es un comportamiento. El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está determinado por absolutamente todo el entorno en que se vive.
y tiene influencias más sociales. Vamos a hablar del comportamiento humano de su grupo en el que ustedes son líderes. El tipo de liderazgo que tengan ustedes y el tipo de comportamientos que tengan ustedes con su grupo va a influir cómo se comporten todos. Por eso es bien importante empezarnos a mover en la dirección del comportamiento ideal y que cada vez más gente tenga ese comportamiento para que influencie al resto. Rafael Echeverría, en su libro Ontología del Lenguaje, dice, tiene 3 principios, voy a mencionar 2. El primer principio de Ontología del Lenguaje dice, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Y el tercero, con el tema del comportamiento, es, los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen. Entonces, ustedes son líderes de un sistema social. Y la gente que lideran, incluyéndolos ustedes tienen su comportamiento propio. Ahora, dentro de una organización como esta, hay grupos que tienen comportamientos diferentes. No me voy a meter al tema si son ideales o no. Lo que sí es que hay comportamientos diferentes y están regidos por el tipo de liderazgo que tienen cada uno de sus líderes. Y eso me lleva al otro slide. La cultura se compone de 3 elementos: creencias, valores y comportamientos. Pero como lo estamos platicando del slide anterior, si tú como líder no tienes conciencia de cuáles son tus creencias que influencian tus valores, que influencian tus comportamientos, tú no sabes si es un líder, tienes un liderazgo negativo, si tienes un liderazgo positivo, si tienes un liderazgo rudo, paternalista. Estos no son, ahora sí que no es teoría exacta, ¿no? Yo los puse así nada más para como tipo comportamiento. Pero cuando las organizaciones están sin una alineación cultural, pues cada quien lidera, y aparte te hacen líder, cada quien lidera con lo que le echaron en la mochila desde la casa o tu entorno. Entonces, si cada liderazgo jala para una dirección, ¿cuál sería el vector resultante? Por eso dice Schwein, si tú no eres consciente del tipo de cultura, pues no sabes qué tipo de cultura tienes. ¿Por qué? Porque en el balance no sabes cómo estás. Y si lo vemos como organización, tampoco sabemos cómo estamos. Entonces, ¿qué es la idea? La alineación cultural. Liderazgos positivos, productivos, que desarrollan gente. Si todos vamos en esa dirección, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a empezar a tener comportamientos esperados, similares en todas las áreas o en todas las personas. ¿Por qué? Porque ya le estamos marcando la ruta de qué tipo de cultura queremos en base al liderazgo. Por eso este mentorado nos está dando mucho resultado, porque cada uno de ustedes toca gente y ustedes están tocando, haciendo un cambio positivo para exceder positivamente los resultados. ¿Qué quiere decir? Para ser excelentes. Y estamos cambiando comportamiento. Entonces, los líderes no solo tienen que enfocarse en el resultado, o sea, en el KPI, sino también en cómo se llega en el KPI. ¿Sí? No nada más es un tema de resultado, porque si no fuera un tema de comportamiento, la primera revelación nada más diría resultados excelentes son buenos, ¿no? Pues dice, no, resultados excelentes de excelencia necesitan comportamientos ideales o de excelencia. ¿Sí ven ahí la liga? Es importante que ustedes sepan que el resultado es importante, sí, pero también cómo se llega. Por eso es tienen que ser muy claro qué tipo de liderazgo tienen ustedes. Ahora, en temas de comportamiento, nada está escrito. Tenemos comportamientos de nacimiento, desde casa, luego de escuela, organización, pero no, las podemos reinventar. Ese es el éxito, que nos reinventemos como líderes a un liderazgo positivo que lleve a la gente a donde queremos. Luego, ahora, ¿qué es una creencia? ¿Sí? ¿Qué son las creencias? Una creencia es una declaración pública de tu manera de ver el mundo. Y ahí estoy hablando de ti, de nosotros, de como personas. Y cada quien tiene una manera diferente de ver el mundo. Somos únicos e irrepetibles. Por ejemplo,
es mejor tener muchos amigos por si te fallan algunos. Esa es una creencia que tú digas, es mejor tener muchos amigos por si me falla uno. ¿Y qué pasa? Pues te la pasas buscando amigos, porque esa es tu creencia. Estas creencias proceden de múltiples ámbitos. Pudieron ser hereditarias o consecuencia de tus experiencias o interacciones, que era lo que les decía. Se las pudieron haber heredado en su casa a través de los dichos y de lo que les decían sus padres, familiares. Pueden ser consecuencia de tus experiencias. Si te fue mal, te fue bien, te genera una creencia. Pero también es producto del entorno con el que te juntas. Vamos a pensar que vienes de una casa donde te dieron un liderazgo positivo, te educaron con amor y nunca hubo un chanclazo. Ok, no pasa nada. Tu liderazgo va a ser en ese tipo porque esas son tus creencias. Es lo que viviste, es tu experiencia. Pero te juntas con gente que tiene un pensamiento diferente, que va en otra dirección a tu creencia, te va a empezar a influenciar y van a cambiar tus creencias por el entorno, ¿sí? Y van a cambiar tus comportamientos, por ende. Así es como cada persona va configurando su propio sistema de creencias a partir de su interacción con el mundo que lo rodea. Creo firmemente, y al final del día es mi creencia, por eso dice creo firmemente, que cuando tú generas conciencia de tus creencias, ya tienes la capacidad de reinventar un futuro mejor. Y me explico. Si yo creía que no podía vender, era mi creencia. ¿Por qué? Porque en mi casa me dijeron que yo iba a ser ingeniero, no vendedor. Ah, entonces no sé vender. Tómala. La vida te lleva a que tienes que vender en tu trabajo, en tu persona, un producto, o tienes que agarrar ese estilo de vida. Oye, pero yo no sé vender, me dijeron que yo no sé vender. Ah, pero ya tengo la conciencia de que esas creencias se pueden reinventar. ¿Y sabes qué? No sé vender ahorita, pero voy a empezar a aprender. Ya cambié mi creencia. Y entonces si ven la imagen dice, si creemos, lo hacemos. Y hay muchas creencias, hay creencias que te empoderan, pero por otro lado hay creencias que te frenan, ¿no? El no sé, no, yo no puedo, yo nunca puedo, hijos. Cuando yo escucho a alguien que me dice, yo nunca puedo, le está diciendo a su subconsciente, no lo vas a hacer y no lo hagas, vas a fallar. ¿Y qué crees? No lo haces. Y si lo haces, fallas. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás inventando, te estás inyectando esas creencias. La realidad es la misma para todos, pero pasan por un filtro, que son tus creencias. Y ya vimos aquí, ¿cuál es tu creencia? Pues son heredadas, tus experiencias o tu entorno, tu interacción con el entorno. Pasan por el filtro y entra tu interpretación en base a tu filtro, pero ¿qué crees? Estas creencias te pueden llevar al tema de sentimientos, a meterle juicio a las interpretaciones, te pueden hacer que te muevas en acciones con hechos y datos, o te pueden dejar en los pensamientos solamente. Entonces, cuando esta es la parte más importante del cambio cultural. ¿Por qué? Porque la creencia influencia los valores y los valores influencian tu comportamiento. Entonces, no nada más es querer comportarte bien. Tienes que regirte por un valor, pero lo tienes que creer. De lo contrario, no va a cambiar. Entonces, yo les pido que generen mucha conciencia. ¿Cuál es el tipo de creencias que tú mismo te dices a ti? Que tú mismo le dices a tu grupo y que le dices a tu entorno. Si tú dices, oye, voy a intentar hacer un proyecto, desde ahí ya estás diciendo que no lo vas a hacer. Lo que tú tienes que hacer es, voy a hacer un proyecto. Tienes que inyectarte creencias que te empoderen. Tú como líder, ahora, si como líder necesitas no necesitas que te motive nadie, tú te tienes que automotivar. Pues ¿qué crees? Que con las creencias es igual, tú te las tienes que reinventar. Pero la parte bonita de esto es que tú como líder tienes la oportunidad de cambiarle las creencias a tu gente. ¿Y cómo las cambias? Pues tú eres el líder, lo que tú digas ellos lo van a creer. Y si a la par lo vas sustentando con sistemas, con herramientas y vas logrando resultados, pues los vas a mover al lado correcto, ¿no? Ahora, los valores. ¿Qué son los valores? Los valores no son solo palabras a las que cada persona atribuye un significado. Son solo palabras a las que cada persona atribuye un significado.
dependen de su sistema de creencias y ahí está la clave. Esta organización, tú como grupo, defines valores, pero la gente no lo sigue. ¿Por qué? Porque no le estás cambiando la creencia, nada más le diste una palabra y cada persona interpreta la palabra en base a su sistema de creencias. Y voy a poner un ejemplo. Respeto. El modelo Shingo dice respeto. Buscar las oportunidades en los procesos y no en las personas. Ok, esa es mi creencia. Pero tú traes una creencia que el respeto te lleva inclusive a molestar a la gente y dices, oye, pero yo la estoy respetando. Esto es un juego. Y entonces si te fijas cómo tu creencia de que eso no es faltarle al respeto hace llevar a que el valor del respeto lo veas de manera diferente. La palabra no te va a significar lo mismo a ti y a mí. No nos va a significar lo mismo porque está influenciada por nuestra creencia. Por eso la importancia de que ustedes como líderes inyecten creencias que empoderen a la gente. Y ahora sí, nos vamos al tema del comportamiento de un líder de excelencia. ¿Qué es un líder de excelencia? ¿O qué vemos en un líder de excelencia? Expresa la visión de la organización o la visión tuya como líder. Expresa creencias que empoderen al equipo. Habla con hechos y datos sin juicio. Comportarse como quiere que se comporte tu equipo. Tienes que comportarte como quieres que tu equipo se comporte. Quiero que lleguen temprano, pues llega temprano. ¿Quieres que hagan su tarea? Pues haz la tuya. O sea, si tú no les das el ejemplo, recordemos que los comportamientos están regidos por el entorno. Entonces, si tú lo haces, la posibilidad que ellos lo hagan es mayor. Estructurar una plataforma de desarrollo de más líderes. Acuérdense que no puedes ser líder hasta que no desarrollas otro líder. Vive los valores de la organización y las consecuencias. O sea, tú define qué valores quieres, alinea tus creencias, pero también llévalos a vivir las consecuencias. Si lo haces es positivo, reconocimiento. Si no lo haces también debe haber una sanción. Y lo más importante, un líder es un motivador de personal, incluyéndose. Porque si tú esperas que alguien te motive, la dice la literatura que no, un líder se tiene que automotivar, ¿sí? En palabras sencillas, ¿qué significan las tres? Creencias, valores y comportamientos, lo que es la cultura. Dice, todo el conjunto de nuestras creencias va a configurar nuestro sistema de valores. Los valores son los estados a los que las personas damos importancia. Por ejemplo, seguridad, flexibilidad, respeto, etc. Tus valores estarán condicionando permanentemente su comportamiento. Muchas veces sin ser conscientes de ello. Entonces, ¿ya vieron? Las creencias que tú le inyectes a tu equipo configurarán los valores o le darán la definición a cada palabra del valor, y estos valores influencian los comportamientos permanentemente. Por eso es que para poder influenciar la cultura tienes que ser consciente de las creencias, tienes que declarar correctamente el valor para que se genere el comportamiento adecuado. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cuáles son los elementos para influenciar la cultura organizacional? Ya los hemos platicado y hay un decálogo que no está patentado, pero lo hemos estado construyendo juntos. Dice que para poder influenciar la cultura, tú como líder tienes que tener la conciencia de las creencias empoderadoras del líder. ¿Qué creencias tienes? ¿Cómo vas a empoderar a tu equipo? Lo que dice el líder, esas son tus creencias. Los dichos que dices al final del día son creencias. Comportamiento del líder. ¿Cómo te comportas? Ese es el tipo de cultura que vas a influenciar. Visión, misión de la organización o tuyo mismo. ¿Cuál es tu norte? ¿Para dónde quieres llevar a tu equipo? ¿Qué les dices? ¿Cuál es la ruta que les marcas? Valores. Ok, no nada más hay que expresarlos, hay que vivirlos. Pero ya vimos que para vivir los valores necesitamos las creencias. Entonces, genera conciencia de la creencia para poder vivir los valores que le vas a enseñar a tu equipo. Constancia de propósito. ¿Qué quiere decir? Todo lo que te lleve a la visión.
todo lo que digas, esto me lleva a la visión, úsalo. Ahí entra el para qué. Oye, ¿para qué hago esto? Pues me acerca a mi visión. Si desde la pregunta ¿para qué no te acerca a tu visión? Pues no lo hagas. Todo lo que vayas a hacer que tenga constancia de propósito. De hecho, ese es un principio de alineación empresarial del Shingo, constancia de propósito. Y luego ya empieza a ver cuáles son los principios de excelencia operacional que quieres usar, o sea, dependiendo a tu departamento. Puede ser para ti tal vez tienes 3 fuertes: flujo, calidad en la fuente y, no sé, pensamiento científico. Ok, pues úsalos, decláralos, dile a tu gente que lo vivan, que lo entiendan. ¿Para qué? Para que el principio seleccione los sistemas, que los sistemas seleccionen la herramienta correcta. Y genera modelos. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. ¿Qué es un modelo estratégico? Pues la manera en la que todo el mundo entiende las ideas, que no tengamos que estar hable y hable, sino ven un modelo y dicen, mira, meto 2, saco 3, etcétera. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Estructura, sistemas y herramientas. ¿Para qué? Ahí va de nuevo, fíjense, ¿para qué? Para generar los comportamientos basados en tu visión, en tu creencia, en tus valores. Ya que entiendes, fíjense, es progresivo. Ya que entiendes estos temas y ya estás en el tema del principio, ahora sí, genera modelos, sistemas y herramientas. Y la probabilidad de éxito va a ser mayor porque los vas a estar seleccionando de acuerdo a lo que crees y a tus valores y a tus principios. ¿Sí? Y vive las consecuencias, como en el ejemplo de Estados Unidos. Ahorita vamos a verlo, ¿no? ¿Qué es vivir la consecuencia? Haces bien el trabajo, se reconoce. Si hay oportunidad, pues tienes que sancionar también, ¿no? Ese es vivir la consecuencia. Y la gente tiene que ser consciente que el cumplir todo lo anterior tiene una consecuencia. Cuando la gente sabe que no hay consecuencias, se abre la ventana de lo hago o no lo hago, sin problemas, ¿no? Y los resultados ideales o sostenibles, a través de los comportamientos ideales sostenibles, son producto de los 9 pasos anteriores. ¿Cuál es el ejemplo que platicábamos de Estados Unidos? Tercer principio de la antología de Rafael Echeverría. Los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen. Cuando estamos aquí, en México, desafortunadamente, pues acá eres un Rocky manejando, te pasas el alto y pues echas ahí, como lo dicen mis amigos del CD de la Ciudad de México, tiras lámina y te vale, ¿no? Pero cuando cruzas Estados Unidos, cambian tus comportamientos. ¿Por qué? Allá ya no eres el Rocky, ¿va? Ya eres el sacatón. Ya le ayudas a la viejita y todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen sistemas basados en valores y consecuencias. Tú perfectamente sabes que allá si haces algo te va a tocar inevitablemente. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, tú como equipo, ¿qué tienes que hacer? Pues como equipo tienes que construir un departamento, sistemas y herramientas basados en principios para que cuando la gente entra a trabajar a tu equipo, independientemente de afuera como se comporte, aquí se comporte de una manera diferente. Ahora sí, tratando de explicar el modelo de Shingo, los principios alinean sistemas, los sistemas seleccionan herramientas, las herramientas logran resultados y los resultados afirman el principio. Y obviamente el resultado genera cultura. Los principios conducen al resultado, los resultados reafirman las herramientas impulsan el sistema conduce a los principios. Todo lo que les expliqué anteriormente está basado en el modelo de Shingo, con una pequeña adaptación de nuestra organización. Pero si logramos tener esta conciencia de cómo funciona el cambio cultural y el comportamiento, lo vamos a lograr y no necesitamos que venga desde nuestras jefaturas. Nosotros podemos transformar nuestro núcleo, podemos transformar a nuestro equipo en base a nuestras creencias. Ahora, hablábamos de modelos, ¿no? Pues ahí Shingo tiene su modelo, nosotros estamos adaptando nuestro modelo, el tema de la propela como trabajo estándar, como sistema. Cada sistema tiene que tener los 5 elementos que son trabajo estándar, reporte, frecuencia, retroalimentación, etcétera. ¿Sí?
Se fue el audio, Pancho. Sí, repito, ahí tuvimos un problema del audio. Este modelo de trabajo estándar está fundamentado en una de las pelotas, ¿no? Es trabajo estándar, sistemas de trabajo. Esta propela es anual, mensual, semanal, diario de nuestros sistemas. Y los sistemas tienen que cumplir con 5 elementos para que sean sostenibles. Trabajo estándar es los procedimientos, reporteo, pues qué metas, dashboard, qué resultados, qué KPIs, frecuencia, con qué frecuencia te reúnes y si tienes cumplimiento, tienes disciplina, retroalimentación, como la retroalimentación como mecanismo formal o informal de mejora y los registros de mejora. O sea, ¿qué has mejorado con este sistema? ¿Y qué va a pasar? Que estos 5 elementos te van a ayudar a construir sistemas, pero si el sistema lo fundamentaste en un principio y lo soportaste con herramientas, pues ¿qué crees? El resultado va a estar garantizado en cuanto a KPI y en cuanto a KBI, en cuanto a comportamiento. Y para cerrar, y ahorita abrimos la sesión para preguntas y respuestas, tú no puedes ser un líder hasta que no produces o no generas un líder que a su vez generó otro líder, ¿no?